Bueno, hoy estamos en nuestro cuarto episodio. Cuarto episodio, man. Apenas empezando, pero ya ¿cómo con pasa el tiempo? Siento como que fue ayer, del 1 al 4 ya es bastante. Pero bueno, ¿se acuerda que les había dicho que íbamos a tener a una persona que era familia mía? ¿Quién será, güey? Que estaba en la música, que es un ídolo del fútbol nacional. Y bueno, aquí está Alonso, un primazo mío. Pero ¿sabes? No me saludó a mí primero, man. Primero Alonso. Solo porque son Todo primos, bien. man. Qué bruto, man. Aló, man. Saludos, ¿cómo está Bertoni? ¿Cómo estuvo esa ruta, man? Bien, gracias a Dios, Dani. La No, 27, un man. poquillo pegado, no, la 32 era. 32, sí, man, sí, perdón. Un poquillo pegado, pero bueno, gracias a Dios estamos acá contentos y hablar de lo que más nos gusta y nos apasiona muchísimo, ¿verdad? Hablar de todo un poco. De todo un poco. Bueno, recuerden que nuestro podcast se llama Face to Face. La idea es poder hablar las cosas de frente, de lo que nos gusta, de las experiencias de vida que hemos tenido cada uno en su faceta como gerente, agente y futbolista y músico. Y de esto se trata, ¿verdad? De vernos a la cara y poder hablar de las cosas sin ningún tapujo y con claridad. Sí, total, más bien súper agradecidos de que está aquí con nosotros, Alon. La verdad es que un ídolo de fútbol nacional, una persona que respetamos mucho y en mi parte le tengo mucho aprecio porque con mi hermano, que fueron compañeros, Sí. siempre lo trató súper bien y mi hermano siempre habla muy bien de cómo usted le ayudó cuando estaba debutando y empezando y toda la carajada. Es más chamaco, ¿verdad? Era chamaco, Sí, de hecho, claro, Alex era debutó en el chico. 2008 y era compañero de Alon. Alon Sí, siempre le tiraba ahí consejillos y todo, entonces siempre agradecido. Ahí tratamos de ayudar siempre y Alex, que ha sido un gran jugador, un gran capitán, siempre de que era carajillo ya uno veía esa... Igual de rudo que ¿verdad? Sí, pero sí, era rudo, más rudo, pero a mí sí. me gustaba. Muy trabajador. Muy trabajador, muy respetuoso, muy inteligente. Son cosas Ese- que tienen que reunir un jugador, ¿verdad? Es que eso es importante porque creo que la generación que ustedes tuvieron, que era muy fuerte esa prisa, había mucho líder positivo, man. Sí. Entonces, los ejemplos que Alex, en este caso, tuvo, bueno, Alex y Manfred y todos esos carajillos que estaban en ese momento, Celso, todos, man, tuvo una generación man, de muy buena guía. Estaba Pate Víctor, man, Jervis, estaba usted, Sí, Coach había Alfaro. muchos. Man, era muy pesado el camerino, pero de gente man, muy positiva, ¿verdad? Y los jóvenes que venían también eran jóvenes con bueno, y Celso, estaba Paniagua. Robinson, Paniagua. Una camada había fuertísima, una sí. camada muy fuerte. Kendall Era muy también buena, estaba, sí. sí. Sí, cierto. Sí, sí. Kendall estaba ahí. también. Ahora que dice Kendall, porque a veces hablamos de... Voy a meterme antes con eso, porque Sí. hablamos de biotipo siempre y Sí. a veces de deficiencias técnicas que tenga algún jugador. Ujú. En el caso de Kendall, que sabemos que es un jugador súper fuerte físicamente, en esos tiempos cuando usted lo veía chamaquillo, usted veía un futbolista potencialmente que iba a servir como ha sido hasta ahora en selección y en Saprissa. Bueno, honestamente, no, el crecimiento fue mucho. De hecho, Kendall no era fuerte, Kendall era alto. Y era alto. Era ajá, alto, y tenía era muchas muy grande, deficiencias. pero tenía muchas deficiencias. Hasta incluso correr, man. Incluso para cabecear. Al principio, por eso, y siempre uno que habla de cómo alguien se puede desarrollar, bueno, es que la práctica ayuda a maestro, cualquiera, de verdad claro. que sí. Es una frase tal vez que suene trillada, pero es cierta, porque Kendall cuando llegó con nosotros él sabe que él le costaba muchísimo, con el balón abajo y no sabía meter el cuerpo, estaba creciendo, estaba conociéndose él apenas con todo ese montón de cosas que tenía, pero él era flaquito, entonces tampoco era tan fuerte. O sea, no era el Y de Kendall de hecho, hoy. muchas veces me decía, Alon, venga, y se quedaba conmigo y me Practicando decía, yo quiero técnicamente. que usted me enfrente. Y bueno, lo voy a decir, pero era muy fácil para mí llevármelo porque yo le hacía Es que así. usted era muy técnico. No, pero era fácil porque él en ese momento yo le decía a usted, No sabía usted manejar tiene el que cuerpo. crecer acá para que pueda meter El brazo, el brazo, ajá. porque rápido no va a ser. Claro. La velocidad es algo que se mejora creo que un 10%, un 15%, ya cuando están grandes. Entonces, ya él tenía, no sé, 18 años, 19 años, y le costaba esa parte. Entonces yo le decía, si usted crece, usted va a poder meter su cuerpo Claro. y de ahí va a mejorar muchísimo. Después la parte técnica, que él sí se quedaba con varias gente, e incluso con el Machillo también, creo que estuvo o fue parte de la ayuda que él tuvo. Sí, eso es lo bonito de cómo el trabajo, el esfuerzo y el tiempo y la dedicación hacen que uno pueda llegar a sus
objetivos. Yo me acuerdo que no sé si fue para el 2018, sí, el 2018 con el Macho Ramírez, que mete el gol de la clasificación al Mundial. Y si no estoy mal, para el En Nacional, 2014 había quedado fuera del Mundial. Sí. ¿Verdad? Entonces, el fútbol te da todas esas cosas, ¿verdad? Pero hay que ser muy constante. Sí, pero importante, digamos, en la faceta que tiene Alonso, que ahorita vamos a hablar de eso, es que un muchacho que tal vez la gente ve que tiene todo ese potencial físico, tuvo que trabajar lo que no tenía para llegar. Entonces, que la gente entienda que si su hijo es alto y flaco, puede haber una posibilidad de trabajarlo. Sí. O al revés. Sí. Si es un muchacho que técnicamente es buenísimo y le falta solo la parte física, entonces trabajamos en la parte física. Sí, lo que pasa es que yo creo que, y ustedes que están metidos en el fútbol saben que estamos muy atrasados en cuanto a eso. Por ejemplo, cuando yo llegué a jugar con 16 años contra Argentina, los argentinos tenían 15, en el Mundial tenían 15, 16 años y eran otros jugadores. Estaban así desarrollados, estaban fuertes, estaban rápidos, potentes. Eran profesionales. Digamos. Ahí no había tanta información. Hoy día tenemos información, más no el trabajo. Porque aquí empezamos o creemos, ¿verdad?, que trabajar un jugador, digamos, se le dice, bueno, después de los 16... o usted ve un chamaquito de 20 años y hay que trabajarlo, pucha, yo sigo insistiendo y después vengo ahí con un programa que quiero hacer, que el mayor crecimiento, o sea, usted tiene que tenerlo técnicamente de los 6 a los 12 años. A partir de los 12 años, usted la parte física tiene que trabajarla sí o sí. Y hay muchas herramientas hoy día, porque antes le decían a uno, bueno, es que si usted hace pesas, se queda lento. O se queda pequeño. Ese era el mito, digamos. Era un mito, pero hoy día se sabe que hay... Es que no sabían cómo hacerlo. Exactamente, no había información, no había cómo. Hoy día hay muchísima información de cómo usted con ligas, cómo usted complementría con un montón de cosas, puede desarrollar potencia y fuerza desde edades pequeñas. Claro. Porque eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Mbappé. Lo ves de 14 años y usted dice, wow, la potencia que ya él tiene de por sí. Pero no es que lo trae, o sea, no lo puede traer, pero lo trabaja. Fue trabajado. Entonces, esa parte, yo creo que Costa Rica tiene un déficit de que nosotros nos agarra tarde para desarrollar jugadores. Y Uruguay y Argentina tienen eso muy claro. Tenemos ese déficit totalmente y nos pasa mucha factura cuando hoy en día vamos al extranjero a competir a las ligas europeas y no nos alcanza. Exacto. Hoy en día. Y antes, bueno, usted estuvo en Europa, bueno, primero fue a Chile, que yo me acuerdo, eso fue en el 96, creo. Fuiste a Chile, a la U Católica. Un partidazo con Saprissa. Pero cuando usted va estuvo en Noruega estuve en Chile, en Grecia. Pero, por ejemplo, yo estuve en Chile a los 18 años y yo hasta ahí toqué una pesa. O sea, hasta ahí sabía que podía a lo que voy. Alzar pesas. A lo que voy es eso, que en aquel momento, ¿verdad? Usted va por su capacidad técnica e individual. Sí, por el talento que tenía. Pero... Y tal vez el tema de la parte física, pues sí era importante, pero no como lo es hoy. Hoy es fundamental la parte física y la potencia en el jugador. Entonces, tal vez un jugador en aquellas épocas no es que era más fácil porque no lo era, y usted lo vivió, sino que era más adaptable. Hoy en día, más si usted no trabaja esas varas, ¿verdad? O esas situaciones, perdón, más te va a costar más poder rendir a nivel élite. Es que hoy día los equipos están buscando jugadores prácticamente hechos. Por eso es que vuelvo a lo que estaba diciendo. Nosotros estamos atrasados y debería haber un proyecto de formación ya, como dicen... estructurado. Digamos que de los 6 a los 12 años en España se dice que lo que tiene que hacer es jugar mucho y divertirse y no se piense mucho en otras cosas más que en divertirse. Pero usted ya después de los 12 tiene que... Yo digo, ¿cómo un chiquillo de 15 años llega muy desarrollado en Europa o en España o en Argentina? Yo me llama mucho la atención que un jugador argentino de 16, 17 años, usted lo ve y usted dice, no puede ser. O sea, ya está desarrollado. Yo le voy a contar una experiencia, Alon. Sí. Y Bertoni, a mí me tocó ir a Liverpool con un futbolista hondureño que fue a prueba ya a Liverpool y estuvimos 2 semanas ahí. Y tenían un centro de entrenamiento grandísimo, tenían como 12 canchas y tenían un domo, en ese domo era donde se trabajaba la parte física. Y usted veía, que es algo que yo no veo aquí, ni voy a decir clubes ni nada, pero digamos, hay situaciones en el tema de formación
que si hay un jugador que vos ves que es potencialmente en 2, 3 años para el primer equipo y le falta la parte muscular, entonces ese jugador se debe estar trabajando muscularmente él solo, porque eso es lo que le falta a él. Y si hay uno que le falta la parte técnica, ese trabaja solo técnicamente. Entonces yo entraba al domo porque me dejaban entrar, ¿verdad? Yo iba todas las horas para poder absorber todo el aprendizaje que podía. Y yo veía a un jugador haciendo una parte totalmente diferente a lo que estaban haciendo otros 3. O sea, trabajos individualizados. Individualizado totalmente, porque a veces vos venís y decís, sí, es que tenemos un centro de alto rendimiento, pero ese centro de alto rendimiento, ¿para qué es? Yo siento a veces que no lo tienen y no lo utilizan de la manera adecuada, porque si hay un jugador, como te digo, que necesita trabajar la parte muscular, ¿por qué ese no lo está haciendo? Ok, dígame una cosa. Usted va vamos los 3 a un nutricionista o a una nutricionista. Perdón, su hijo es nutricionista. Y mi hija, nutricionista, Michelle, y Tamara ya casi también. Vamos los 3. ¿A los 3 nos dan la misma dieta? No, cada quien es individualizado. Porque necesitamos diferente. Yo hace años le dije esto, un saludo, un abrazo a don Marcelo Tulbovich y a Pierluigi Morera, que yo los porfiaba un poquillo, porque yo decía, usted me hace hacer una pretemporada, me hace hacer unas pruebas igual que todos, y después hacemos todo igual lo mismo, para que salga bien o mal. Debería ser individualizado. Claro, cada uno. Y me porfiaban, ya después me dijeron que, sí, que los tiempos habían cambiado. Claro. Pero yo tenía eso claro, porque yo decía, claro. Yo me puse a pensar, yo no era tan explosivo, yo necesito practicar un poco más de eso. Aire tenía. Y tal vez otro era más explosivo y tal vez no tenía tanto aire. Entonces yo discutía un poco eso. Eso es lo que usted está diciendo, que se ve hoy claramente. Entonces usted tiene que trabajar. ¿Qué le falta? Usted, por ejemplo, en Pachuca a mí me encanta algo. Usted tienen los puestos y ellos dicen, bueno, tiene que trabajar esto. Los de afuera, las alas o las medias puntas, tienen que tener mano a mano, ¿sí o no? Sí. Entonces tiene que practicar mucho mano a mano. Claro. Mucha recepción orientada para ir a jugar el mano a mano. Exacto. Entonces no es lo mismo que los 8. Que los 8 tienen que ser más ida y vuelta, pero por dentro, que tienen que saber que tienen que jugar de espaldas, que tienen que buscar los espacios donde dejen sus compañeros mental. y que tienen que jugar con lo que haga mi compañero. Claro. Ejemplo, son cosas que uno tiene que pensar dentro del campo. Si usted es un 5 y vamos hacia allá y Dani tiene la pelota allá, si tengo un compañero que está allá, yo le paso a usted por enfrente, posiblemente me siga, ¿sí o no? Sí. Entonces mi otro compañero puede ocupar mi espacio. Claro. Ese tipo de cosas son las que a veces no se trabajan. La parte mental, y es donde más, cuando uno va y viene y tiene tanto tiempo de ver gente en el fútbol, gente tratando de desarrollarse en el fútbol y que tal vez no llegan y después se preguntan por qué, y uno más o menos tiene un mapa de por qué. Y son un montón de cosas, pero todo empieza por la mente. Sí, y bueno, esto tiene que ver con el proyecto que tiene que tener una organización desde arriba hacia abajo, para dónde quiere proyectar el proyecto, valga la redundancia, tanto en formación, o si quiere competir arriba, o si quieren vender jugadores y demás, o si quiere que sea un club de media tabla, o si no quiere pelear el descenso, etcétera. Pero si usted tiene bien claro y bien definido cómo quiere que sea su estructura deportiva y hacia dónde quiere llegar desde la formación, todos esos detalles hoy en día son fundamentales. El trabajo en potencia, nutrición, la parte mental, para mí eso es clave hoy. O sea, el trabajo de un psicólogo deportivo en una organización es vital. ¿Usted cuando estaba en Saprissa, en ligas menores, existía el psicólogo deportivo? No, porque eran otros tiempos. Yo creo por eso ahora ha cambiado mucho. Todo ha cambiado mucho en todo sentido. Y ahora que he estado en Santos, uno ve que a los jugadores hay que ayudarles en ciertas cosas. Sí. Hay cosas que tienen mejor que lo que uno tenía. Hay otras bastantes que no. Y entonces son otros tiempos. Creo que estamos en un tiempo de que hay mucha información, pero hay que saber cómo dar esa información, cómo canalizarla y cómo realmente cómo trabajarla. Explicarla, cómo dar el ejemplo también. Exacto, porque digamos, a todos los entrenadores o los que estamos metidos en el fútbol, más o menos le explican a uno todas las cosas. Pero ¿cómo hago yo para que sí me entiendan mis jugadores? Eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces hay que saber también explicarlo. Una cosa, nos metimos así en el fútbol de una vez porque estamos como locos de hablar de fútbol, ¿verdad? Pero también nosotros queremos, que yo obviamente conozco la vida suya porque usted es primo mío,
Pero está rajando, perdón. No, yo rajo con Dani él, también, okay. sí. digamos, su etapa como músico, que usted toca muchos instrumentos, yo siempre que hablo de usted me preguntan, Alonso, ¿pero toca algo? Pues yo, Alonso es súper inteligente. Usted le dice, toque esta canción y él nada más escucha y toca cualquier cosa en trompeta, en vihuela, con la guitarra, con lo que sea. Entonces, ¿cómo fue esa etapa, digamos, de inicio? Porque también viene un tema de disciplina con la música. Sí, ¿Cómo fue? bueno, fue el todo inicio? eso, yo creo que inicia como a los 6 años con mi papá. Mi papá es el que me enseñó a tocar, el que me enseñó a jugar al fútbol. Entonces hacíamos paralelamente las dos cosas muchas horas. Se dedicó mucho tiempo a la técnica, mucho tiempo en el fútbol, mucho tiempo en la música, porque recuerdo que me obligaba, usted sabe cómo es papi, me obligaba a estudiar 4 horas mínimo y 8 cuando hacíamos 8 estaba bien. Y no podía masticar chicle Y no tampoco. podía masticar chicle y no podía... ¿Hoy mastica chicle? Hoy sí mastico chicle de vez en cuando. Pero entonces, él era muy cuadrado. muy estricto y cuadrado. Entonces sí, las entonces cosas que él pensaba se hacían así. eso se hacía así y creo que al final pues dieron muchos resultados. Obviamente habían unas cosas que estaban mal, pero muchas cosas estaban bien. Y yo admiro de él que nadie le enseñó, ¿verdad? No había información de nada. Claro, claro. Pero él Bueno, y al tenía final esa siempre sapiencia de decir, con la bueno, si noción, trabajo más, sí. si trabajo más, pues va a haber más fruto. Sí. Y si hago más acá. Entonces en la música, a mí la música me apasiona mucho, me gusta, la siento, o sea, es algo que yo le digo a la gente, es que yo siento la música, me gusta. Y entonces he tenido una facilidad de que gracias a Dios, por ejemplo, mi papá me enseñó trompeta, yo estuve en la UCR aquí cerquita, estudiando también como a los 11 años solfeo con Barry Chávez, al profe, así que un abrazo al profe, que era muy estricto. Y papi me enseñó trompeta y a partir de ahí sí, usted sabe cómo somos, porque Dani también toca violín, toca vihuela, aprendí a tocar vihuela casi que viendo, el bajo del mariachi casi que viendo, con Guille. Puro oído. Con A Guille, puro sí. oído. ¿Y componer música? Y después he aprendido a tocar piano, traveseo la batería. Escribe música. Guitarra, me gusta escribir. Ya no, pero no usa ChatGPT ya. No. Escribo música, me gusta hacer la música. No Bien. me gusta entregarle como a los productos. Digamos, lo que tengo grabado, lo que ustedes ven que tengo grabado en YouTube o en Spotify, donde todo es escrito y la música es toda hecha por este servidor. Muy bien. Incluso hay unas canciones que yo he grabado, la trompeta, la guitarra. O sea, está como en el mariachi Ay, me gusta. cuando su tata agarraba todos los instrumentos. Está No, lo que pasa es que a mí me gusta porque yo llego donde, por ejemplo, donde Alejandro Castro, que es un musicazo, y yo le digo, más es que quiero hacer esto, tengo esta idea, y aquí esto, y aquí quiero hacer el otro, y él me dice, bueno, y ya está casi hecha. Él le mete ya la magia de lo que son los productores, que es un genio, en él y otros que he grabado, pero sí me gusta llevar un material como bien hecho. Juan, perdón, Dani, ¿qué tanto le ayudó la música para el fútbol, man? Al llevarlos al mismo tiempo y con la misma exigencia, con todo el apoyo que le dio su papá. Se parecen mucho. ¿Por la dedicación? Sí, se parecen mucho porque el fútbol y la música, bueno, para mí hay que tener pasión, hay que tener deseo, le enseña la disciplina. Yo siempre digo, el arte y el deporte siempre van a ser buenos para el ser humano. Lo hacen crecer a usted porque los golpes lo hacen crecer. Porque aunque esté muy pequeño, usted se lleva una decepción, eso te va a hacer crecer, y cuando usted vea la suma de pequeños golpes o golpes y se ha levantado y pequeños logros, van formando una persona un poco más fuerte. Total, no, estoy de acuerdo. Alon, una consulta. Usted era demasiado preparado en el tema de la música, no solo por su talento, sino por la disciplina que Coqui, su papá, le dio. En el tema académico era algo que a usted no le gustaba mucho, porque también tenía la vida saturada de fútbol y música, porque me acuerdo que el tema del mariachi nos consumía mucho tiempo. Sí. De hecho, ¿a usted le tocó ser menor, ir a tocar a lugares en la noche? Sí, claro. Pero es que usted era alto, man, en ese tiempo. Sí, así, pero entonces, no, había lugares que que no no me me dejaban dejaban. Dani entrar. contó que no dejaban entrar, man. Había lugares que no es capaz, me... yo era más chiquitillo. No, entonces... pero igual había lugares donde no me dejaban entrar. Ok, en ese momento donde a usted le tocaba ir a tocar el mariachi y después el fútbol, ¿cómo hizo ya después esa separación?
entre la música y el fútbol? En No, ese momento, ajá. ¿verdad? No, fue cuando me subieron a los 16 años. Me acuerdo que antes, bueno, en ese tiempo, porque era 95, 95 creo. ¿Usted es Eh, 78? Sí, Eso fue 95 después del creo. Mundial de Perú, ¿era Perú? No, Ecuador. Ecuador. Digamos que hubo un día que tocamos aquí en Antojitos. Ah, sí, Antojitos era donde no me dejaban pasar a mí. Bueno, yo toqué ahí. La última vez que toqué ahí fue a los 16 años. A mí me subieron a entrenar a la primera. Y yo empecé a entrenar lunes, martes, miércoles, jueves. Y el viernes llegamos a tocar ahí. Y ya todo el mundo sabía quién era. No, hombres. No. Ah, no, porque estaba entrenando, dices. Sí, estaba entrenando nada más. Y estaba Alexander Guimaraes, que era el gerente deportivo de Claro, esa época ajá. de Saprissa. Debo decir que en ese momento no era tan importante el gerente deportivo, no se le daba la importancia. figura, No tenía la ese figura. peso, no Sí, tenía sí. ese peso. Pero igual él habló con mi papá y le dijo que yo tenía que dejar de jugar, De tocar. de tocar. La noche, sí. Y esa fue prácticamente la última El vez cierre. que El cierre del mariachi. A los 16 años, yo estuve desde los 7 años y medio hasta los 16. Pero era bonito el tema del mariachi. Es porque muy, la pasamos muy bonito. la verdad que sí. Y la gente, así como en el fútbol, cuando uno, bueno, en ese tiempo usted no cantaba, ¿no? le gustaba. No tocaba nada más. Sí. Solo tocaba, a mí sí me gustaba cantar. Podríamos hacer un mariachi, ¿no? Mariachi Robinson sí, Solís, ¿no? Robinson Solís. El nuevo emprendimiento. No, dice hombre, usted. 2026. Yo me ¿no? acuerdo que la gente, y eso de aplaudirle y todo, ya sé sí. dimensionar de una serenata y un mariachi a estar el estadio lleno, jugando finales, mundiales menores, ¿verdad? Que usted estuvo en 2 mundiales menores, sub-17 y sub-20. Sí, nosotros quedamos, el primer gran logro, o un logro que yo dije, es increíble, fue quedar campeones de CONCACAF. ¿A quién era? Con ¿A Costa México? Rica, a México, Estados Unidos, Canadá. que Perdón, ma, durísimo. ahí lo interrumpo, ma, porque esa generación que usted estuvo, ma, era una generación muy, muy fuerte, que Sí, estaba, no, que era un fuera de serie, ma, no sé si estuvo con los dos, con Dani y con José Torres también. No, Ellos eran José era más viejo. más Dani sí estuvo, pero en la sub-20. En la sub-20 y después En la- también, Para mí la sub-20 teníamos mejores, o sea, yo no he visto otro otra equipo sub-20 tan fuerte. así de nombres. Ajá. Está Fuimos un Chope, desastre por muchas cosas. un partido contra Portugal, me acuerdo. Ya en que- el puro mundial, dice usted. Sí, y no. Porque y- yo me acuerdo que el premundial sub-17 fue una locura. No, el premundial, pero ahí teníamos, digamos, de ahí llegamos a primera Nelson Fonseca, Bobby Álvarez, André Bobby, Campos, ajá. Carlos Castro, Pablo Chinchilla. Chope también estaba, no. En el infantil No, no, Chope estaba más en el viejo. sub-20. No, Chope estaba en la ¿Sabe por sub-20. qué me acuerdo de eso, Alan? Porque yo me acuerdo de andar trabajando con usted en el mariachi, a que después ya estaba en el premundial y después ya donde íbamos, porque usted a veces iba, Sí. la gente se volvía loca, Loca, claro. por una foto con Alonso. Sí. En ese tiempo eran cámaras de esas, Kodak. Sí. Bueno, era Con teléfono. 12. Y ese cambio que usted tiene a nivel deportivo, a nivel de la vida, porque ya usted, como dijo, no podía ir a trabajar, ya la gente lo reconoce en todo lado. Esa etapa de estar en el anonimato, de ser un músico de mariachi con la familia, a pasar a ser un futbolista que está en un mundial y en el Saprissa, ¿cómo fue? Fue muy bonito, como le digo, a los 17 años que fuimos al Mundial y todo fue una locura y a partir de ahí con Saprissa estuvimos y... ¿Se quedó goleador en jugué el al- mundial? Yo ¿En no, premundial? en el premundial sí, Sí, ¿verdad? y metí 9 goles, perdón. Y me fue bastante bien y me sentí muy, muy contento porque era como el primer triunfo, digamos. Ujú. A partir de ahí, pues sí, empieza uno a pensar diferente, ¿verdad? A pensar, pucha, esto del fútbol se puede convertir en algo serio. Y, Yo lo hubiera firmado a usted. sí, yo creo que ya, sí. lo hubiera firmado. Entraba en el perfil, ¿no? Sí, estaba en el perfil. Sí, Jugador me top. faltaban un par de cosas, pero... no, y entonces yo ahí, sí, yo creo que a mí me faltó mucho eso. Sí, una guía, tal vez. A mí a veces me preguntan, Alonso, Lo que pasa es que son las épocas, man. son Sí, las sí, por épocas. eso. En ese tiempo, ¿tenía usted alguien que estuviera extra de su familia y su papá? No. Que llegara ahí, que apoyara. Además, No, no. En ese momento, perdón, man, en ese momento creo que la figura de la representación era muy, no existía y por ahí se dio la venta. En su momento de Froilán que entró un Ulloa. abogado. No, no, yo era lo un- conocía, yo lo conocía. No, Ulloa, no, Jorge no, Ulloa. no, la de Froilán fue un abogado. Ulloa. Sí, no, Ulloa. no, No Que fue sí. Jorge, fue el otro. no fue Ulloa. Pues yo estaba sí, ahí. Ulloa. Bueno, pero bueno, Era un Sí, sí. político, diputado, abogado. Ajá. Ese fue que lo llevó al Ajax, man, yo me acuerdo. Pero el tema es que No, yo me acuerdo. No, ya. el tema es que
Fui yo. Manos, no voy a pelear, ¿no? El tema es que no era como muy común, ¿verdad? Entonces, Sí, no. esa guía era muy empírica para No Sí. había, no había. Sí. Y también que Costa Rica no existía Es que no, en el por mapa. eso, por ejemplo, No para venía la mí, gente aquí. el mejor jugador de todos los tiempos de Costa Rica, digamos, de lo que yo vi, Froilán. es, bueno, sí, pero el que yo digo admiro demasiado por el tiempo, por lo que hizo, porque uno no es Guancho, Ah, Claro. Pablo. porque Paulo, para mí, usted me pone a mí, lo de Keylor es impresionante, lo de Keylor es fuera de serie, yo pongo a Paulo porque si la gente, pues yo estuve en ese tiempo, Ujú. Era muy no es difícil. fácil, no era fácil llegar a A Chile, por Inglaterra. ejemplo. Bueno, en Chile. usted. Digamos, yo que estuve en Chile en el 98 y él estuvo en el 96, desde el 96 él se fue para Inglaterra. Y en el 98 yo llegué a Chile y yo mandaba cartas para comunicarme. Yo no tenía absolutamente a nadie a la par. No tenía a nadie. Y Paulo logró quedarse ahí. Yo, sinceramente, muchas veces me vine por eso. Y Pablo fue a prueba. Y porque, no, yo sí fui a prueba un par de veces y me quedé, Y se quedó. pero Pero en Chile sí fue contratado. Ah, ¿no? ahí sí fue contratado, pero sí fui a otras, digamos, a Grecia yo me quedé, fui a prueba y a Noruega también, pero no era fácil. no era fácil y yo no tuve esa guía y yo por eso lo admiro a Pablo, no sé quién le dijo o si él ya traía eso de decirle, quédese aquí y de aquí usted salta para acá y usted tiene Claro. la calidad para jugar en España, que era mi sueño. Ajá. Ujú. O sea, a mí me decían, juega en España, vas a ganar $1,000, yo me iba, Claro. porque era mi sueño. Ujú. Pero nadie me dijo, El proceso. quédate en Noruega, huevón. En Noruega Va a usted saltar. hubiera jugado, de ahí usted juega bien, salta, de ahí, porque yo tuve una adaptación relativamente buena en Noruega, donde Ahí de estuvo solo, 23, man. de 23 partidos jugué 18. Y Ahí estaba casado usted ya, ¿verdad? Sí, Y cuando se fue, no se fue con pero el su tema, esposa. ahí, no, sí, claro, pero el tema no es, yo me vine para acá porque yo no veía esas cosas, nadie me dijo, abra su mente y haga eso, sino que yo decía, ay, yo estoy enamorado de venir aquí a Costa ganar Rica. campeonatos con Saprissa, Ujú. porque yo le prometí a mi papá que iba a ganar Era muy campeonatos sapricista, con Saprissa. Que pintaba hasta Sí, la exacto. camioneta de morado. Sí, Entonces exacto. usted tenía el corazón morado. Y yo era re morado, entonces, y siempre lo he sido. Entonces, mi pensamiento, mi mayor pensamiento era, ya agarré una platita de afuera, ya yo quiero irme para ir a ganar campeonatos con Saprissa, Ah. porque mi papá me dijo que había que ser campeón con De Saprissa. hecho, eso, una Y pregunta se que le logró, iba a hacer. perdón, y se logró, porque gracias a Dios ganamos 10 campeonatos, Ujú. ¿verdad? Y digo ganamos porque es un equipo, no es uno solo. Pero yo ahora, Sí, en esa guía. retrospectiva, yo digo, si alguien me hubiera dicho, hey, juegue bien aquí, ¿usted quiere jugar allá? Juegue bien aquí, de aquí saltamos. Pero en y ese aquí momento, vamos. entonces, en esa adaptación en Noruega, yo lo viví con, diga, una posición de cualquiera de campo. Lateral derecho. Ok, yo llegué a un lateral derecho a Noruega. Bueno, ya dije Noruega. Y le costó mucho ese tema de adaptación. ¿Por qué? Por lo que usted está diciendo. Aquí en Costa Rica usted estaba en Saprissa, que es el más grande. En Saprissa pagaban bien. En Saprissa salía campeón. En Saprissa estaba siempre en ese momento, imagino que era periódico, en las noticias, en todo Ujú. lado. Ahora son redes. Y cuando yo llego a un país o llevé a un jugador a ese país y soy uno más, porque usted tiene que demostrar que usted Claro. es un jugador diferente, Ujú. llego a un país donde no soy nadie, donde el equipo tengo que sobresalir sobre todos. Y entonces yo digo, si me devuelvo a Costa Rica, Más fácil. más fácil. Ujú. Soy el más Pero- guapo, soy el que juego mejor, salgo en todo lado. A ver. Aquí no quiero comerme ese zacate que tal vez ya me comí en Costa Rica. Ahí es donde entran la gente que esté cerca de los jugadores, los consejeros o todos ustedes que están en medio del fútbol. ¿Por qué? Porque al tico le cuesta algo. Como todo lo tenemos tan fácil y tenemos un país tan bonito y tan tranquilo y tan en muchas cosas, somos muy privilegiados. Cuando tenemos un poquitito ahí de Bueno, cosas ahora, ahí medio ahora que dice complicadas, eso, normalmente decimos, no, mejor, yo estoy allá, soy figura, Tranquilo, quedo campeón y todo eso. Pero, ma, yo tenía Básicamente, una cuando a mí me pregunta, preguntan, ma. ¿por qué usted no jugó en Europa 10 años? Y yo digo, por huevón. Porque la calidad, sinceramente, la tenía y el trabajo de físico, eso se gana. o sea, usted pidió devolverse. Yo rogué. Para volver a esa Cuando yo vuelvo de Noruega, que Jan Chiflo, que era el representante que yo tuve junto con Jorge Ulloa, me dicen, si usted se devuelve a Costa Rica, nunca más va a jugar en Europa. Yo no entendía la gravedad de eso y dije, yo me quiero ir.
Le rogamos 15 días, esto con don Minor Vargas, 15 días hablando con el gerente y el presidente de Noruega hasta que porque ellos me decían, ¿pero qué quiere? No, pero es que yo quiero, no, nosotros se lo conseguimos, ¿qué quiere? Y al final de tanto dice, bueno, y si ya no... Que no quiere, no está bien. ¿Qué vamos a hacer? Véngase. Verá que usted, ahora que dice Noruega, a mí me tocó también llevar a otro jugador ahí, que Noruega era como el puente para ir a otras ligas en ese tiempo, que ahora la MLS... Yo creo que yo fui el primero o el segundo que llegó a Noruega. Sí, yo llevé a... se me olvida ahorita el nombre. Lo llevé a un lugar que es demasiado complicado. y cuando ahí es invierno, son 6 meses de pura oscuridad, que es donde jugó Douglas también. Ah, sí, en Bodø/Glimt. Tromsø. Y en la noche en el invierno es completamente oscuro. Y Douglas ahí le fue bien y ahí saltó, creo que a Holanda. Ajá. Y donde uno llega ahí y ve el tema de adaptación que usted tiene que tener para poder quedarse ahí, es donde yo digo, puña, Douglas fue una persona que tenía mentalidad también. Claro. Y al final de cuentas, eso que dice usted, yo no sé si Douglas lo tuvo. Tal vez hay gente, bueno, todos somos diferentes y tenemos la cabeza con otras cosas. Pero el punto es que ir a una liga donde es trampolín y que el país es tan complicado, es donde uno tiene que empezar desde antes a entender a dónde voy. Porque me imagino que hay gente que llega a un lugar y ni siquiera sabe qué es lo que hay. Digamos, en Tromsø usted no sabía que si es de día o de noche, cuando es invierno o verano. Y al final, ¿en Chile le pasó algo similar a usted? En Chile fue algo diferente, digamos, en el aspecto. Cuando yo fui a Chile, tenía 18 años. Chile, la U Católica tenía un equipazo, pero increíble, solo jugadores de renombre de Sudamérica. Estaba Nelson Tapia, Javier Margas, David Visconti, Lunari, Mario Lepe. Era una selección, ¿no? Solo era una selección, primero los de Chile y los argentinos que habían eran de renombre. Entonces, era un equipazo y después de ahí estaban los jóvenes, que por cierto todos jugaron, todos mis compañeros fueron figura de la U Católica, Patricio Urmanzábal, Mirosevic, Cristian Álvarez, y jugaron. Pero ahí, digamos que yo hice una buena pretemporada, nos mandaron a Europa, yo jugué, creo que fui el primer tico en ese momento, creo. Venir a Chile. En jugar en Europa, en la Copa Enschede. Y quedamos campeones de la Copa Enches. Después fuimos a jugar las promesas de Toulon. Ajá. Yo he ido a ese torneo. De Toulon. Muy bueno. Muy bueno. Creo que quedamos, no sé, no fue tan bien, pero la experiencia fue muy buena. Exposición. Y entonces tuve esa oportunidad. En esa gira me fue bastante bien. Pero después me vine y yo estaba medio jodido del hombro. Hasta el día de hoy. Pero sí, me vine y dije, no, yo me quiero ir y me vine. Ahora con eso que usted se vino de Chile y estaban ahí hablando de Noruega también para venirse 15 días para que... ¿Le pasó lo mismo en Ofi Creta y en México? O sea, siempre tuvo un tema de arraigo de volver a Costa Rica. En México no. En México me vine porque simplemente ellos hicieron un negocio de que, digamos, yo iba por 2 meses. Al final... Era como un préstamo, entonces. Era un préstamo. Estaba el Divino Gaitán y recién comprado, habían pagado creo que $1 millón y se había jodido, se había lesionado. Y ellos ven un partido de Saprissa en en semifinales, Saprissa versus el equipo que estaba en Cancún, creo que era Veracruz. Atlante. El Atlante, el de rojo. Y yo jugué bastante bien y ese día me reunieron Mariano Varela y Néstor de la Torre. Me dicen, ¿quiere venirse a México? Y yo, pucha, estábamos en semifinal y yo quería... yo me acuerdo que le hizo un gol a la liga, ¿verdad? El último, a Guardi. El último gol. Y entonces yo dije, pucha, yo me quería quedar ahí, pero a la vez quería jugar con Saprissa. Pero al final, por tomar primero, era una buena oferta económica y segundo, quería jugar en México. Siempre fue como un sueño que yo decía, pucha, quiero jugar en México. Y jugué esos 3 meses, 2 meses. Eran 2 meses, pero al final jugamos un mes más por tema de que clasificamos a la liguilla. Que por cierto, aquí nunca se dijo nada porque en ese tiempo no había información, pero
algo bonito que me trae, yo metí solo un gol, pero el gol que metí fue el empate contra el Santos, que después de 6 años clasificaba al Necaxa a la liguilla. Entonces fue increíble. una locura. Una locura. Fue una locura. ¿Y en Grecia? En Grecia sí fue por desesperación también. Llegó un entrenador, me dijo, no te voy a poner. Y yo dije, me voy. ¿Estabas con la bala? Ya la bala no estaba. No estaba con la bala. Alon, digamos, de esas experiencias que usted ha tenido donde, digamos, en este caso, usted en Saprissa siempre fue titular, siempre fue figura, siempre fue importante, y llegar a Lofi Creta, donde el entrenador le dice a usted, yo no voy a contar con usted. A mí me ha tocado lidiar con jugadores y de esa manera por lo que yo hago de representante, pero en ese momento, ¿qué es, digamos, más bien, cuál sería el mensaje suyo a la gente, a los jugadores, a los papás, cuando esas situaciones pasan con un hijo o yo como jugador? O sea, ¿qué sería su mensaje ahí? Bueno, le voy a contar, sirve de ejemplo lo que me pasó a mí en Grecia. Uno aprende, yo aprendí después, me pasaban las cosas después y ahora ya un poco más viejo, mucho más viejo, uno dice, hijo de pucha, lo mejor que puede tener uno en la vida, no solo en el deporte, no solo en el arte, sino en la vida, es tener calma para las decisiones. Claro, totalmente, man. Yo había jugado 1 año y medio y con el entrenador que estaba yo jugué mucho. Y yo le gustaba al entrenador y me sentía bien. Llegó un entrenador y dijo, no, ni siquiera me iba a entrenar. Yo, mira, no cuento con vos. No voy a jugar con usted y si quiere se queda entrenando. Y yo en una rabieta mía de enojo dije, ¿qué me voy a quedar entrenando aquí no si tengo yo paciencia. soy titular? No, me voy para Saprissa, arreglé un contrato y me vine para Saprissa en marzo. Mayo, junio, terminaba el campeonato allá, ¿no? Igual, termina en mayo, más o menos. Sí, mayo. Marzo, abril, mayo. 3 meses lo echaron Al entrenador. al entrenador. Eso Y pasa, yo me man. quedé aquí, y yo me vine Se para vino. acá perdiendo la La oportunidad de estar allá y aparte de eso, ya ahora no hay problema de decirlo, tenía un contrato de $500,000. Ujú. O sea, entonces, y yo lo dejé botado, pedí una Con una plata. rabieta, sí. Pedí una plata, deme $60,000, $70,000 creo, no me acuerdo, y yo me voy. Y me dijeron, se los damos. Claro. Porque- Mira qué bueno, ahí voy a tocar un poquito. No, termine. Pero para terminar, hay que tener, a los padres de hoy en día, hay que tener tranquilidad. Cuando usted va a tomar una decisión, no puede ser a lo caliente y va para la vida. Sí, porque miras que a mí me pasó también, cuando yo hablo de estos temas de las experiencias mías como representante. Ujú. Y me tocó con un futbolista que estaba jugando en Ligue 1 en Francia y en ese momento le tocó jugar contra un equipo muy importante en contra y no lo tomaron en cuenta en ese partido. Ujú. Y ya yo estoy viendo el partido, ¿verdad? Yo estaba en Costa Rica, yo estoy viendo el partido y digo, yo no lo van a meter. No lo van a meter. Ojalá lo metan porque si no esto se va a armar, ¿verdad? Ya yo sabiendo lo que siempre un jugador piensa al no jugar. Y termina el partido, yo lo veo donde va caminando, ¿verdad? En el tele. Chiva. Yo lo veo El gesto. semblante. el Ajá. gesto así donde va. Y exactamente usted cuenta los minutos entre que va caminando al camerino, ¡pum! Entra el mensaje. Ficha, porque me dice ficha. Ficha, Muy jalado. necesito que me saque de aquí ya. Entonces, hay esos momentos de que uno entiende como futbolista, porque al final lo que ustedes quieren es jugar. Sí. Como futbolista se quiere jugar. Y en ese momento me toca jugar contra un equipo súper importante a nivel internacional y en ese país donde yo quiero ser protagonista para que me vean la selección. O sea, es un montón de pensamientos que se le vienen a la Ujú, es cabeza. un montón de emociones. Exacto, y uno como representante en ese momento, uno siempre intenta mantener la calma, explicarles que vamos a llevar una guía, que es un partido, que al final vienen más oportunidades, y también el tema de los papás, que también se desesperan al no ver al hijo jugar. Pero esa experiencia que a usted le pasó, que de lo malo siempre hay que ver lo bueno, y usted vino aquí y salió campeón y todo el asunto, pero cuando uno ve tal vez un poquito más arriba, es donde uno tiene que tener paciencia, trabajar más, Sí. porque si a usted no lo toman en cuenta, por algo será, porque uno siempre dice, es que el culpable es este y este y este. Tal vez hay algo que yo no estoy haciendo como futbolista. Y ahí es donde usted tiene que estar siempre preparado para el momento. O tal vez simplemente el entrenador se equivoca. Puede Es ser que también, se claro. van a equivocar. Sí, 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 total. sí. Es un ser Porque humano. eso es lo que uno tiene que entender, porque uno a veces dice, bueno, es que tal vez, bueno, si usted hizo absolutamente todo, se preparó y estuvo ahí, se equivocó el entrenador y ¿qué puede hacer uno? Seguir Si un trabajando. entrenador se equivoca, no hay nada que hacer. Entonces yo creo que a veces
cuando llegan estas experiencias y usted que vive representando jugadores, es muy importante que trate de abrirle la mente, de decirles, vea, lo primero que hay que tener es paciencia, porque a partir de ahí hay un montón de emociones, un montón de cosas. El jugador quiere siempre estar jugando, siempre quiere estar siendo figura. Siendo figura, correcto. Pero ahí hay momentos donde también juegan otras cosas, ¿verdad? Por eso es muy importante, lo tocábamos ahora, el tema de la psicología deportiva, ¿verdad? El acompañamiento que tiene el atleta en ese momento para sobrellevar una situación adversa. Que me estoy volviendo loco porque no jugué un partido top, que el entrenador no me quiere. ¿Cómo manejar esa situación en ese momento? O sea, el acompañamiento de la familia y profesionales en la rama. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Yo sé que Alonso es el invitado, pero usted en el tema de la gerencia deportiva como tal, cuando llega un futbolista y hace una rabieta, como dijo Alonso, de que se quiere ir, ¿cómo maneja esa parte? Es que la relación, desde mi punto de vista, la relación de gerente deportivo o director deportivo con el jugador tiene que ser muy directa y muy abierta. Entonces, uno tiene que tener el control aparte, o sea, ver lo que pasó en ese momento específico, hablar con el entrenador, ver qué fue la situación, por qué actuó así, y por aparte, no como amigos, porque yo pongo una barrera, pero como compañeros de trabajo y que nos llevamos muy bien, entender el por qué, sentarme a hablar con él. El otro día ya con calma, o le mando un mensaje, man, tranquilo, mañana hablamos, con calma, vaya, descanse, y me tomo con el man un café. Ok, vamos a poner un ejemplo ahorita. Alonso es el jugador, yo soy el representante de Alonso. Usted me llama vuelto loco, ajá. Entonces Alonso no jugó y Alonso me escribe a mí. Y usted esta gente no me me quiere a mí. No, yo no le voy a reclamar, yo le voy a hacer la consulta como tal. Entonces yo vengo, Bertoni, es que Alonso ha sido el futbolista que ha tenido más minutos en los últimos 5 partidos, viene siendo figura y este partido que era tan importante para él no está jugando. Okay. Yo tengo que haber hablado con el entrenador del por qué, entender por qué no va a jugar un jugador X, ¿verdad? Y si él tiene una mala conducta o una que no es adecuada para el grupo, al sentarme a hablar con él y tratar de resolver el tema, y hacerle ver de que él y todos son importantes en un plantel, ahora, ya sea que juegue o no juegue. Es que yo lo hablo porque es importante que la gente que nos está viendo vea el ejemplo de lo que puede pasar y que tengamos la calma de todos los puntos. Y pasa. Ahora, ¿les puedo hacer una pregunta yo a ustedes? Claro, sí, dele. Pues para ustedes que están... No, pero es que me gustaría... Bien, claro. Ustedes que han estado metidos, representantes, usted también gerente y demás, ¿qué es lo que más para ustedes hay que cuidar de un jugador joven? Y yo les voy a decir, para mí, ¿qué? Díganme ustedes. ¿Qué es lo que más hay que cuidar? Sí, del jugador. Dile, para mí la cabeza. Porque al final usted puede tener mucho talento, puede estar físicamente bien, puede ser el mejor que haga las partes aeróbicas en los entrenamientos, pero si usted mentalmente no está, no va a funcionar de ninguna manera. Para mí el entorno, se lo voy a dar así más bien. Le voy a poner un caso específico. ¿La familia, dice usted? Sí, no. Un caso específico con un jugador en Antigua que usted lo conoce, con Marvin. Hay un jugador en Guatemala con mucho talento. Un potencial de exportación. ¿Qué hice yo cuando lo traemos al equipo? Porque lo traemos a otra ciudad, vive lejos, etcétera. Los traemos a la mamá para que esté tranquilo, que se coma, que estudie. Y yo lo pongo, lo siento en el camerino con gente que le va a guiar, con los grandes. Sí, eso es importante. ¿Okay? Con los grandes, en ese caso hablé con mi hermano. Yo, este mae, usted lo conoce, es chamaco. Un buen líder. Todos los focos están sobre él en Guatemala. Él llegó, un chamaquillo de 15 años, el equipo le hizo una presentación en helicóptero, mae. Entonces yo, hay que manejarlo muy bien para que no se vuelva loco. Entonces yo, siéntese aquí. Allá están los más que hacen el desmadre, normal, el vacilón, pero yo quiero que usted esté cerca de este mae. Y ya el carajillo va a entender de que hay un rol y un perfil a seguir dentro de una organización para que sea la adecuada, para que rinda a futuro. Y aparte de eso, mucha comunicación fuimos a la casa de él. Sí. Mucha comunicación en su hogar, con su mamá. Yo, en lo personal, llamo al colegio, yo voy y me hablo con el director. Este man ocupa permisos, pero yo le voy a ayudar para que también estudie. Todo eso en conjunto hace para mí que el jugador pueda sentirse a gusto, que hay gente que lo quiere apoyar y no le quiere hacer daño y sacarle provecho. Yo siento que sí, pero si no está mentalmente... No, total. Si usted le pone todo el entorno, pero el muchacho no está, entonces para mí es la parte mental. Sí, pero es que ahí viene también un tema de cuál es el perfil de jugador que usted lleva al club.
porque yo no voy a llevar un man que sea un... Por eso, ¿entiendes? para mí, digamos, en un tema de, no me voy a meter en el tema de la gerencia, sino en el tema de como representante, a mí después de muchas cosas que me han pasado, porque a veces uno dice, uy, vea el potencial de ese muchacho, vea cómo le pega, vea cómo controla, vea el físico, vea cómo corre, choca. Pero usted habla con él Y chao. y no responde a las Ajá, preguntas, Ujú. no lo ve a los ojos a uno, habla con los papás y los papás dicen, no, es que mi hijo es buenísimo. Entonces ya no es solo un tema de la mentalidad de él, sino el entorno. Sí. Pero bueno, Alonso nos va a dar la ¿Cuál respuesta. es su respuesta? Man? Yo, mi respuesta, porque lo viví, durante, cuando uno iba creciendo, quiénes se quedaban, Claro. porque después lo vi en Liga Menor de Saprissa, porque lo he visto y porque lo sigo viendo. Y también dejó compañeros atrás y usted fue Y profesional. exacto, yo lo he visto, puña, muchísimas veces, miles de veces en 46 años, es los papás. Los papás es clave. Ustedes tienen que trabajar Es clave. El con los entorno, papás. ¿Cómo piensa el papá? Va a Sí. determinar cómo va a ser el Total, hijo. Y si, por totalmente. ejemplo, un papá dice lo que dice Dani ahorita, es que mi hijo es buenísimo, ese chiquito, mejor dígale gracias, sinceramente. Ajá. Ese es mi pensamiento, no está escrito en piedra. Un papá que me dice, no, es que mi hijo, Dios me lo Gracias, bendiga. ¿Por qué? totalmente. Le voy a decir por qué. Porque el hijo va a pensar igual que el papá. Total. Igual si el papá es alguien bueno, ahí vamos. Es lo mismo, es un Trabájelo. reflejo. Es un reflejo, sí. Trabaje al papá, a la mamá, Sí. o al tío, a la abuela, o al que los que Sí, ven. el que esté Ya, en por el eso- entorno, Porque por eso para yo mí, insisto, man. perdón, para terminar la idea. terminar la idea, porque para mí lo he visto 1.000.000 de veces que cuando el entorno, yo siempre me gusta ver el chamaco, como dice usted, yo vi chamacos que usted decía, vale, pega bien con derecha, izquierda, ve esto y el otro, y después yo decía, quiero hablar con los papás. Con solo que hablaba con el papá, yo decía, no llega. Sí, claro. Y no es por jugar de vivo, pero Es verdad. en Saprissa yo decía, no llega. Y me decían, ¿pero por qué? Ve al papá. Yo hablé con los papás y no llegaba, y no llegó. Y entonces yo digo, es el entorno marca, porque usted dijo la mente, totalmente, pero la mente viene a través de De los un papás. pensamiento. Por ejemplo, Es que es yo un tengo conjunto que al decir final. que mi papá y mi mamá siempre me dijeron, hay que luchar. No se puede dar Claro. por vencido. Usted va a llegar a primera. Usted tiene que meterle. Sea humilde. Cállese cuando le hablan los grandes. Ujú. Que Entonces ahora yo cuesta llegué- mucho ahora. Entonces yo llegué a primera y yo no sé, usted le pregunta a mi papá, algún día me gustaría preguntarle de dónde sacó eso, de dónde me daba todos los consejos, porque fueron muy buenos consejos. Ajá. Sin Eso es haber- bueno, sí, porque su papá... Él- Formación él me personal, decía, ve dónde empíricamente. estamos. Los valores de sus abuelos. Entonces, entonces yo digo, esas cosas hicieron que yo cuando llegara a Camerino, quédese callado, sea respetuoso, no se deje, pero no sea malcriado. Ajá. Trabaje mucho. Entonces yo desde Carajillo me decían, yo me acuerdo de un entrenador, no voy a decir el nombre para no Polémica, sí, ¿no? sí. para no hacer polémica, pero tuve un entrenador que me veía, yo me quedaba dominando la bola, pegándole contra la pared Es que Alonso pasaba y se horas de horas se dominando la burlaba. bola. Yo estaba en primera y se burlaba delante del cuerpo técnico y algunos jugadores y decía, no, este está trabajando esto, si ya lo tiene, debería trabajar otras cosas y yo ni sabía qué más trabajar, entonces me ponía a correr y estaba completamente equivocado y es un gran entrenador de acá. Entonces yo estaba muy equivocado. Obviamente después usted se da cuenta que él estaba equivocado porque usted tiene que trabajar. Lo que usted tiene bueno, potencialo. Claro, total. Y lo que le falta, trabájelo. Algo Claro, para... espere, man. No, es que iba a pasar ya al otro Sí, tema también, de ya nos queda poco entrenador. tiempo. Sí, también. Pero antes de eso, voy de nuevo con la psicología deportiva. Para mí es tan importante, o sea, y no quiero ser necio con el tema, es que es una realidad más, porque digamos, Sí. yo he hecho muchos talleres, clínicas de padres de familia con la psicología deportiva, porque man, es fundamental, o sea, el acompañamiento, conocer a los papás, cómo son ellos como personas, dónde trabajan, si han tenido buenos hábitos, malos hábitos, si han estudiado, si no. ¿Cómo si son los trabajan hermanos? Los hermanos. Es que sí, es claro, todo. Es todo si el trabaja en el entorno campo, de si ellos. trabaja en una oficina, man, es un todo. Porque al final, ese todo usted lo puede ayudar para que los papás Vea. también se corrijan. Quiero hablar. Y- Sí, no, todos no. queremos, estamos intensos. No, pero yo voy a decir algo corto. Michael Jordan dice que él mejoró demasiado por el hermano. Porque él Era mejor que él, él decía. el hermano era mejor, solo que no creció,
pero que lo potenciaba porque siempre lo agarraba. Bueno, su y papá lo potenciaba a usted, agarraba. porque su papá, yo me acuerdo que Exactamente. jugaban 1 contra 1 Y me y se le pateaba. barría. Sí. Hasta loco. Se le Sí, tiraba sí. así de tijereta. Ajá. Y siempre le gustaba más bien jugar en contra de Alonso porque decía, no, es que usted se quita, esto es muy fácil. A mí no me va a Sí, pasar. Exacto. Voy a dar un pequeño ejemplo de un jugador también, Alan Meléndez Lugo. Madre, voy a la vuelta a mi casa. El papá, usted jugó con Alan, si no estoy mal. Sí, Alan Meléndez. Sí, ahorita, madre, el papá, en el barrio todos íbamos a mejenguear y todo. Madre, el papá siempre lo llevaba por aparte. Madre, todo el mundo chingando y escondido. Y él siempre estaba, madre, trabajando técnica, que cabeceo, que anticipar, que con la izquierda, que con la derecha. Ay, solos en el parque. Madre, ahorita de nuestro grupo de compas de la escuela y barrio, madre, fue a Mundial Sub-17. 17. ¿Fue con Mundial usted, no? Sub-20. Ajá. Mundial, No, no, él era es menor. menor. Era menor, sí. Mundial Sub-20, selección Sub-23, llega a la selección mayor con Tuma, y entonces el trabajo paga, man. Yo, Claro. yo voy a contar una historia rápida de, Rápida, de- más que de pasar cómo- a la de cuando última, usted man. evalúa, digamos, jugadores. Una vez habían 4 jugadores que me gustaron y los citamos en un Denny's. Vamos a comer. Pero Denis es patrocinador. Vamos a cobrarles. Sí, claro. Vamos al Denny's y entonces están sentados 3 allá y pasaba uno conmigo. Entonces estaba hablando y yo, si quieren pidan de comer mientras vamos terminando, porque siempre duraba como 40 minutos con cada uno. Ya hablo con uno, con el otro, y el primero que habló, yo lo veo que está comiendo. Y entonces viene a despedirse de mí. Cuando lo veo que viene como con 5 bolsas así, De Denis. de Denny's, y me dice, bueno, Solís, muchas gracias, ya me voy. Termina y se va con las 4 bolsas. Vienen los otros, todos pidieron la comida normal. Entonces ahí vengo como a los patrones de conducta que tiene la gente. Ajá, claro. O sea, el muchacho pidió para llevar. Ajá. Entonces usted dice, este man es un abusado. Pero Le falta educación. Le falta educación. ¿Usted estaba Claro. pagando él? No, yo estaba pagando. Ah, mae, sí, Entonces, mae, pero mae. yo le decía, porque Es yo compa, estaba ya. en la reunión y hacía. se está llevando Está Dennis. nervioso. Claro. Yo vi, madre. Se está llevando 10,000, 15,000. Y vea, y dicho y hecho, o sea, en ese momento yo estaba empezando y tuve andaba tal vez 20 rojos nada más. ese efecto en ese momento de no entender de que no tenía educación. Claro, el patrón. Sí, sí, sí. El patrón de conducta. Ujú. Y al final, usted lo veía, hacía unas bicicletas rapidísimos y no llegó el muchacho, porque tenía otras cosas malas. O sea, eso es solo Sí, una cosa que Claro. mostró. Sí, sí. Pero bueno, es difícil. vamos Pero ya, hablando del a tema. partir de ahí, digamos, uno va diciendo, si no hay algo, cambia hay eso, algo, hay algo. Sí, total. Chao. Sí. Total. esto, por eso es que yo le digo y ahora quiero hacer un programa ahí para padres, porque es que yo estoy, Es clave, man. yo estoy convencido de que por medio de los padres usted se da cuenta, usted los Es que el guía papá a es el ellos. que educa. Usted- el papá es el exacto. que hace todo por el hijo. Entonces al Exacto. final es muy No, y es es que la al pieza final, clave. por ejemplo, al final, ¿quién lo lleva a uno al entrenamiento? Los Normalmente papás, los sí. papás. Sí. ¿Quién nos lleva a los partidos? Los papás. ¿Quién paga esto? ¿Quién paga el otro? Si hay Ese día bucetas. yo, Es un ese sacrificio. día Es usted- un sacrificio muy grande que hacen Pero los padres, ¿no? es un Sí. sacrificio muy grande Sí. y entonces si usted va viendo patrones, usted dice, uy, no, Sí, qué claro. madre, no. Y vea, tengo 1 millón de jugadores que he visto. Yo me imagino que ustedes también. Y ya ustedes, yo me canso de ver. y ya ustedes, Pero me gusta. y ya ustedes saben. Usted dice, ese sí, muy bueno, no va a llegar. Ajá. Con solo una Con solo- conversación, Sí, sí, con uno solo sabe, una. uno sabe. Usted y tal vez la gente le dice, pero ¿por qué es tan agrandado a decir que no va a llegar? Y usted dice, es que si no cambia eso no va a llegar. Exacto. Es donde hay una combinación del entorno. Hay algo de guía y demás. para ir terminando, porque ya se nos está pasando el tiempo, esta etapa suya en este momento, el presente, que es como entrenador, como asistente, sabemos Sí. que se está preparando. También hablamos de algo para ir a Estados Unidos en Sí, un equipo sí. de la MLS. Pero ¿cómo ha sido, digamos, ya esa etapa de ser un entrenador, asistente de Paté, que es su amigo, y esa seriedad que hay que tener también, que usted está imponiendo ahora? Sí, yo creo que sí. Que estamos en una etapa nueva. Realmente Paté me llama en diciembre y me dice que vaya a Santos, a Guapiles, que lo llamaron para salvar el equipo porque estaba peleando el descenso. Y yo no estaba muy convencido porque estaba en mi zona de confort, que era la música, el programa de visión y algunas cosas ahí que salían. Y estaba realmente tranquilo, pero Paté me convenció. Y cuando uno entra a algo que a usted le apasiona, Se Todo sintió cambia, diferente. empieza otra vez. Eso de Yo otra dije, vez aquí. eso
Lo revivió. Sí, Esa sí. adrenalina que no tenía La antes. adrenalina realmente me hacía demasiada falta. Me hacía falta eso y lo conseguí con el fútbol volviendo. Entonces dije, bueno, estos meses sirvieron para refrescar muchas cosas, muchas ideas. Y yo saqué la licencia de acá. También he ido a muchas veces he ido a Pachuca a algunos congresos y ¿Le demás gusta la escuela espectaculares. Me gusta Pachuca porque me parece un proyecto serio, Ok. muy, muy serio. Ahora, si usted me dice quién le gusta o modelos a estilo? seguir, Ajá. me encanta, por ejemplo, me encanta Luis Enrique, Arteta, Pep Guardiola, para mí es el mejor de todos los tiempos. Aunque es madridista. usted, Yo soy madridista, pero no puedo negar eso. Y Xavi Alonso, que ahora, viendo algunas entrevistas y demás, hablaba muy, muy parecido a lo que habla Pep, a lo que habla Luis Enrique, que son cosas que tal vez... Es una línea ahí que van Es una siguiendo. línea, digamos, de cómo entrenar o de cómo ven el fútbol, que eso es diferente. Por ejemplo, aquí nunca nadie habla del... Ellos hablan de que es muy importante el hacer el 8 versus 6 bien, porque a partir de ahí es más fácil. Y la gente dice, ¿qué es eso? Ajá. Y aquí en Costa Rica, ¿qué es eso? Entonces, a mí me gusta eso porque entiendo que es lo que ellos están hablando. Claro. Es sacar, digamos, ellos hablan del 8 versus 6 porque es lo que se va a dar en la salida del equipo, cuando tienen los 4 cerca, el 5, los 2 8, más el portero, son 8, y los 6 que te van a defender, que son los 3 delanteros, si se van con 3 más 3 volantes, o los 4 más 2, son 6. Entonces ellos hablan de que a partir de hacer bien ese 8 versus 6, de aquí para allá es más fácil, porque es así. Y también hablan de que de tener la pelota. Si yo tengo la pelota es más difícil que me ataquen, es más difícil que... Entonces hay que tener calidad y todo. Ya ahí vienen otras cosas, porque en Costa Rica las canchas Son diferentes. son diferentes. El nivel es diferente. Entonces, Es una realidad distinta. Con respecto es una al realidad fútbol élite. pero a mí me encanta eso, ¿verdad? Me encanta el cómo ellos conciben el fútbol y cómo los movimientos que ellos hacen de distracciones para poder generar espacios que al final usted, con tenencia de balón, a veces aquí malinterpretamos de que queremos jugar bonito. No, queremos jugar bien. Si yo tengo la pelota y le doy una vuelta, la meto al medio y la saco para el otro lado, es para crear espacios. Claro. Y a partir de los espacios, ataque ese espacio. Al final el fútbol es como jugar ajedrez. Uh-huh. Es encontrar la forma de llegar al arco rival y concretizar con un gol, ¿verdad? Al Sí, final exacto. Y para eso hay que hacer una estructura. Y ya después está la calidad, pero Claro, por ejemplo, yo veo mucho la Liga Española y todos los equipos juegan igual. Lo que cambia son las calidades de los futbolistas. Ahí, usted lo ve en un ejercicio simple y usted hace un básico y en el básico pueden haber 6, 7 jugadores, lo que ustedes quieran. Y usted lo hace con gente de menos calidad, el ejercicio no sale de igual manera que la gente que tiene esa calidad. Claro, total. Entonces eso lo hace diferente, pero al final creo que el trabajo siempre que se haga de una manera correcta y con ganas, las cosas van a salir bien. Pero qué bueno verlo a usted ahora en esta faceta suya ya de entrenador, de que la gente entiende que usted está súper metido en el fútbol, que esa es su prioridad en este momento. Y más bien ya se nos acaba el tiempo y lo que queremos más bien hay que invitarlo otra vez para allá. Pero quiero hacer una pregunta antes del cierre, porque ya se nos fue el tiempo. ¿Dónde se visualiza Alonso, man, en su faceta de entrenador, man? Bueno, yo creo que primero, y es lo que se hace, es comer zacate, ¿verdad? Como dicen, hay que alimentarnos, porque aparte de lo que uno puede estudiar y saber, me he dado cuenta a través del tiempo y de entrenadores, y los grandes lo dicen, al final el día a día de estar en un equipo, de usted decir, por ejemplo, yo le puedo decir a usted, nosotros la semana que con el Santos, son experiencias. La semana la semana de partido contra la Liga fue increíble. Yo dije, jugamos así, vamos a meter 3. Por la manera en que se entrenaron, cómo estaban de claritos y demás. Y llegamos al partido y fuimos un desastre. Y eso son cosas que no puede controlar un entrenador. Entonces son experiencias que van diciendo, ok, todo puede salir muy bien en los entrenamientos, pero en el partido, si no te llega claro el 5, los 2 centrales... Todo se desequilibra. Pero, ¿y eso que le pasó en ese día, pasó más por el equipo ustedes o porque la liga les contrarrestó muchas cosas? Circunstancias, porque yo creo que ese juego de posesión que quiere Walter es de confianza. Y también lo dice Juan Manuel Lillo y lo dice Luis Enrique y los que a mí me gustan.
es a partir de la confianza. Entonces, si nosotros estábamos jugando bien los primeros 15 minutos, perdimos una pelota. Una. Y te descontrola todo. Y a partir de ahí, ese mismo jugador perdió otra jugada y y, ya fue se gol, vino todo abajo. y la tercera fue gol. Sí. Y después el otro empieza a perder pelota y empieza a perder pelota. Ajá. Y fuimos ya después un desastre. Pero bueno, ahí se nos acabó el tiempo. Se nos Pero fue. qué feo Fue lo muy cortó, rápido. ¿no? Sí, es que... No, está bien. No, pero pero- nos quedamos para otro día. Hablar cuando más, quieran, más, hablamos. más a fondo de Ah. más fútbol. Ahorita lo estábamos... Tal vez gente que lo quiera conocer más sobre su vida de músico, su actualidad, que es el ser entrenador, pero más bien contento de estar otro día aquí. Y contentísimo de tenerlo a usted, No, Alon, gracias. que es mi No, familia todavía, y muy orgulloso de todo lo que usted ha hecho como futbolista y ahora como entrenador que quiere potenciarse más. Y Bertoni, que somos aquí el face to face. Face to face. Mi brother. Mi hermanito. Y muchísimas más experiencias que se queda uno con ganas de contar y hablar y Sí. decir y aportar más sobre el fútbol, pero por lo menos ya, como dije el otro día, con uno que le lleguemos, con alguien que aprenda Esa y es que mi diga- frase, no me la quitó. No, él me la quitó a Muy mí. bien. Pero con una persona que le podamos llegar con esta información y Sí, este mensaje, logramos el objetivo. logramos el objetivo. No, muchas gracias, más bien, siempre es rico venir y hablar y más, usted sabe, también rajo con El Dani primillo, siempre. Y Bertoni, que lo quiero muchísimo porque Calidad. es una familia que también ha sido muy especial. Él, Alex, que son muy, muy especiales. Así que cuando quieran venimos, hablamos más. A mí me gusta, me encanta y uno es una retroalimentación, ¿verdad? Sí, Yo aprendo total. de ustedes y tal vez ustedes algo agarren de uno Sí, y eso siempre. es importante. Sí. Pero no, Alon, desearle éxitos en todas las etapas que se vengan. Usted, su familia, sus hijas, me lo felicito. Que la vez pasada vi que Sí, que Michelle están- ya se sí, graduó. muy bien. Ya Y es que su doctora. otra hija también. Así que, man, Me la sopo en excelente. el gym a veces. Ahí la Sí, saludo. sí, ahí va. Así que, man, echar para adelante y que Dios lo bendiga, man. Amén. Igualmente, face to face. Face to face. Eso Dios me lo gustó, bendiga. man, buenísimo. Fuera vida. Excelente.